César Tejedor de la Iglesia es profesor de filosofía y responsable del área de formación de Europa Laica. Nos da hoy unos breves apuntes sobre laicismo y constitución. El próximo jueves en Sintonía Laica profundizaremos más en este tema. Hola César, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Pasando calor. Sí, Eh, es un tema este que digo de laicismo y constitución en el que hay que profundizar, como decía, porque todavía hay muchas personas que creen que el nuestro es un estado laico, ¿no te parece? sí, hay mucha confusión en la opinión pública sobre la realidad de la laicidad en España y sobre todo sobre su efectividad en las leyes, ¿no? Y principalmente la más importante de todas, que es la Constitución. Sigue habiendo gente que piensa que la Constitución española es una constitución laica, ¿no? Y es una cosa que si nos ponemos a leer el texto constitucional, ya vemos que la palabra en sí misma ni existe, Mm. ¿no? La palabra te refiere a laicidad o laico, porque tampoco existe, aparece la palabra aconfesional o No, no, claro. aconfesionalidad. Es algo que se podría deducir de algún artículo, Mm, que España es un Estado laico. Sin embargo, entra en contradicción con otros artículos que permiten interpretar la Constitución como una Constitución perfectamente confesional, de mm, hecho. mm, Es decir, que a priori podría ser un caso de una incompatibilidad flagrante, ¿no? Por ejemplo, si leemos el artículo 14 de la Constitución, dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, ¿no? mm, En ese artículo se establece uno de los principios básicos de la democracia y del laicismo, que es la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea sus creencias o sus signos ideológicos, ¿no? ujú, Sin embargo, en este artículo no se habla de libertad de conciencia, que sí se desarrolla en otros artículos, pero en el artículo 16, concretamente en el artículo 16.3, justo después de haber hablado de la libertad ideológica, religiosa y de culto, habla de la supuesta aconfesionalidad del Estado, y lo dice en estos términos: ninguna confesión tendrá carácter estatal. mm. Claro, esa frase leída así parece a priori que es una frase propiamente laica, ¿no? Sí, pero gramaticalmente cuenta. El Eh, sujeto, la redacción de este claro. artículo tiene una intrahistoria bastante curiosa Cuéntala que es muy interesante, sí. y bastante indignante en cierto sentido, ¿no? Yo hace ya años tuve ocasión cuando estaba escribiendo mis primeras cosas sobre el laicismo, ocasión de hablar con Gregorio Peses Barba, que era uno de los que estaban metidos en el ajo cuando se estaba redactando este artículo, ¿no? Y él decía que, bueno, que hubo gente cuya primera intención era establecer que el Estado español fuera un Estado laico. Pero había unas fuerzas, unos lobbies, que estaban ahí funcionando en el propio proceso de redacción de la Constitución, entre los cuales estaba el lobby católico. Mm, Y se negaron radicalmente a que apareciera la palabra laico. Seguidamente propusieron sustituir la palabra laico por la palabra aconfesional. El Estado español será aconfesional. Pero eso también suponía una serie de consecuencias que anularían muchos de los privilegios que tenía la Iglesia Católica hasta ese momento. mm, Y no aceptaron tampoco esa redacción. Y entonces lo que hicieron fue cambiar el sujeto y el predicado. En vez de decir el Estado español es laico o aconfesional, donde el sujeto es el Estado español, quitaron el Estado español del sujeto de esa frase y lo pusieron en el predicado. Y entonces aquí sí quedó la redacción: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Claro, esta redacción implica que ninguna religión concreta o ninguna iglesia concreta se puede establecer con carácter estatal, pero no implica que el Estado no pueda identificarse con una confesión concreta, que era lo que pretendían el lobby católico en este caso, ¿no? mm, Y por eso la segunda parte de este artículo ratifica este acuerdo, ¿no?
diciendo los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Claro, redactando así el artículo, pues el Estado se ve libre de ningún compromiso laico y puede perfectamente seguir privilegiando a la religión tal y como venía haciéndolo por el concordato del 53, ¿no? De hecho, además, esa segunda frase o ese párrafo sibilino, eso de tendrán en cuenta, porque yo deduzco, claro, por lo que vemos a diario, que esa cuenta, tendrán en cuenta, se refiere a tener en cuenta presupuestaria. ¿No te parece? Sí, claro, es una redacción que, vamos a ver, si nos atenemos a la literalidad de la frase, el Estado español ni siquiera está cumpliendo con este artículo, porque tener en cuenta implica preguntar a los ciudadanos. Ya, hombre, era un pequeño chiste que hacía yo con lo de tener en Sí, cuenta. Sí, tienes toda la razón. Esa redacción lo único que hace es ratificar o garantizar que puedan seguir siendo legales o legítimos los acuerdos, los privilegios que tenía antes la Iglesia Católica. De hecho, cuando se estaba redactando la Constitución en el 78 ya había un borrador previo de los acuerdos que después se ratificarían en el 79, es decir, los acuerdos del concordato de Franco, que nunca fue derogado, se ratificaron en los acuerdos del 79 que ya estaban sobre la mesa, ya había un borrador sobre la mesa antes de que se aprobara la Constitución española. Sí, de hecho ese acuerdo se firmó días después de que los españoles ratificaran la Constitución, claro. Exactamente. Entonces fue toda una estrategia pensada para seguir legitimando bajo amparo constitucional todos los privilegios que tenía en España pues la Iglesia Católica, ¿no? Entonces Europa Laica propone que se cumpliera estrictamente los principios constitucionales, sobre todo en esos artículos, el 9, el 10 y el 14 al que tú te has referido. Entonces, ¿tú crees que este sería, por ejemplo, el artículo más, digamos, que obstaculiza más la laicidad de la Constitución, el 16, o algún otro, el 27 también? Bueno, sí, no es el único que obstaculiza los principios del laicismo. De hecho, si nos leemos completamente la Constitución española, hay inconsistencias por todos los sitios. Por ejemplo, el título segundo, que habla de la jefatura del Estado, después de haber dicho que todos los españoles somos iguales ante la ley, viene a decir que el jefe del Estado no es igual a los demás, claro, y que está exento de cualquier tipo de responsabilidad en muchos casos, ¿no? Entonces eso evidentemente es una contradicción. Además, el hecho de que el jefe del Estado, el rey en este caso, se identifique con una religión particular, con la religión católica, pues es contrario a todos los principios que estamos leyendo aquí. Sin embargo, este artículo 16 sí que da pie, aunque ha sido interpretado de muchas maneras, sí que da pie a casi de forma eminente a seguir privilegiando a la Iglesia Católica bajo amparo constitucional. Entonces nosotros lo que reclamamos es una reforma de este artículo, una redacción diferente que se pueda parecer quizás a la de la Constitución de la Segunda República, ¿no? Que allí sí que se impedía, además literalmente, que el Estado financiara, subvencionara cualquier tipo de religión o cualquier tipo de ideología particular, ¿no? Entonces, incluso en el artículo 16, en 16.1, que dice se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, nosotros exigimos que no se hable de libertad religiosa, sino que se hable de libertad de conciencia, ¿no? Que es un término mucho más amplio. Claro. Al final, la libertad religiosa implica que la libertad solo se aplica a los que se adhieren a una religión, pero ¿qué ocurre con los ateos y con los agnósticos, por ejemplo? Y por otra parte, nosotros entendemos que la libertad de conciencia es un derecho exclusivamente individual. Son solo los individuos los que tienen conciencia y por tanto son solo los individuos los que pueden o no adherirse libremente a una opción particular. No son las comunidades, como aparece en este artículo.
la redacción de este artículo da pie a que una institución, puede ser incluso un Estado, se pueda identificar con una opción de conciencia particular, que es lo que ocurre en España, ¿no? Entonces nosotros exigimos o pedimos que se reformule este artículo, porque hay cosas que son inconsistentes. La libertad de conciencia es una cuestión exclusivamente individual, no de comunidades. El segundo apartado del artículo 16 también contradice, o sea, también vulnera. Por ejemplo, estoy pensando en la escuela cuando se solicita la religión, la clase de religión. Dice, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Pues el padre tiene que decir no. Es sorprendente, la verdad es que es muy sorprendente el caso español. En la escuela, por ejemplo, tenemos la religión católica como asignatura en las escuelas públicas. Igual de ilegítimo desde el punto de vista laico y democrático es que sea optativa o que sea obligatoria. Es igual de ilegítimo, y entonces eso obliga a los centros a tener que preguntar si quieren, en el caso de que la asignatura sea optativa, como es el caso en estos momentos, tienen que preguntar. Y eso vulnera el artículo 16.2, que dice nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología. Claro. Que ya hay que ir despidiéndose, me dice Miguel. Sí, para terminar algo... Pues quizás convendría en otro momento, si no tenemos... La próxima semana, entonces. hablar de los acuerdos del 79, es decir, la ratificación del acuerdo del Estado español con la Santa Sede, que son los que precisamente vinieron después de la redacción de este artículo de la Constitución y que prolongaba los acuerdos del Vaticano que hizo Franco, ¿no? Bueno, pues eso, César, lo abordaremos el próximo jueves en Sintonía Laica, en la sección Antología Laica, y además la intentaremos ilustrar con algún texto y demás. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga, César, pues un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Miguel.